Hoy vamos a celebrar que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios grande, que ha vencido y que nos ha dado la victoria. ¿Por qué no te levantas? Vamos a alabarle con júbilo, con alegría y con gozo, porque Él es digno de ser exaltado. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Y lo proclamamos. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos, a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, el León de Judá, Alfa y Omega, el León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores,
Hola, un saludo a todos los líderes, varones, mujeres, jóvenes de nuestra iglesia. Quiero mandarles un abrazo lleno de estima, de aprecio sincero y recordarles que ustedes son una pieza sumamente importante para el avance del reino de Dios en esta tierra. Quizás algunos no han dimensionado el gran privilegio que Dios les ha dado. Así que reciban nuestro ánimo, nuestro estímulo para seguir adelante sirviendo al Señor. No desmayen, no tiren la toalla, ¿verdad? Y pues nosotros estamos bien, gracias a Dios, gracias por sus oraciones. La familia está bien, solo esperando los tiempos para poder ya reintegrarnos al 100 en el servicio, en la obra de Dios. El tema para esta semana es en Lucas capítulo 14, 34 y 35. Lucas 14, 34 y 35 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. El tema para esta semana es cuidado con perder el propósito de Dios. Cuidado con perder el propósito de Dios para tu vida. Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre que Jesús nos dejó una encomienda. Jesús nos llamó a la salvación, recibimos el perdón de pecados, recibimos la adopción como hijos, nos hizo partícipe de las herencias, de todo lo que conquistó en la cruz. Ahora tú y yo lo podemos disfrutar, pero también aprendimos que esa redención, Él nos compró con su sangre. Significa que ahora tú y yo ya no somos libres para vivir como se nos pegue la gana, ya no podemos, no debemos, mejor dicho, no debemos usar la vida para otras cosas, que estamos en deuda con Él. Y la manera de pagar esa deuda es extender su reino en esta tierra a través de la predicación de la palabra, a través de ganar almas, a través de formar discípulos que puedan también involucrarse en la tarea. Sabemos que Jesús va a regresar en un momento impredecible. Nadie sabe el día ni la hora. Que cuando Él regrese, te va a pedir cuentas a ti y a mí. Que nos va a pedir que rindamos un informe, que le demos resultados de la tarea. Y aquellos que se enfocaron, aquellos que tomaron en serio y que trabajaron para realizar la obra que les fue encomendada, serán recompensados, serán premiados, pero aquellos que se salieron del propósito, recibirán una fuerte reprimenda. Entonces hoy vamos a hablar sobre cuidado con perder el propósito de Dios para tu vida. Y lo primero que quiero compartir está en el versículo 34. Dice así: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Entonces existe la posibilidad de perder el propósito que Dios te ha dado. No estoy hablando de la salvación, sino estoy hablando del propósito. Existe la posibilidad que la tarea, que la encomienda, que el llamado, como tú le quieras decir, que Dios te ha dado, se pierda. Se puede perder el propósito y tristemente muchos siervos de Dios han perdido el propósito que Dios tiene para sus vidas. Jesús dice que la sal, buena es la sal, dice. Esa palabra buena es la palabra valiosa, preciosa e importante, ¿verdad? Cuando dice buena es la sal, está diciendo, no solo habla de su sabor, sino la sal es sumamente valiosa. La sal es súper importante. La sal es un bien precioso, ¿verdad? Quizás cuando tú has probado algún alimento que está simple, entonces lo primero que haces es, le falta sal. ¿Dónde está la sal? ¿Y qué pasaría que en ese momento no haya sal en la cocina?
¿Qué pasaría? Que en ese momento en toda la casa no haya sal. O sea, sería un momento frustrante, ¿verdad? Que dices, quiero comer esta comida, pero no tiene sabor, necesito la sal. Entonces la sal, cuando dice que es buena, está hablando que es valiosa, que es importante, que es un bien sumamente preciado. Y dice, buena es la sal. En la Biblia la sal es un símbolo muy importante. Hay muchísimos ejemplos de la importancia de la sal. A diferencia de la creencia popular, la creencia no bíblica, donde piensan que la sal es de mala suerte, porque dice, no me eches sal, dice, no, porque para ellos la sal, o sea, para la gente que no conoce la palabra de Dios, la sal es un elemento como de desgracia, como que te va a ir mal, como que no te van a salir bien las cosas. Dicen, no me eches sal, no me eches sal. Pero en la Biblia la sal es algo valioso, algo importante, algo que todo mundo quería tener. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 2, versículo 13 dice así, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Fíjese qué interesante. No vamos a entrar hoy en el lado espiritual del significado de la sal, pero fíjense cómo para Dios la sal es valiosa, es importante. Y la instrucción que Él da es, toda ofrenda que traigas, sea de animales, sea de vegetales, sea de cereales, dice, toda ofrenda que traigas, dice, debe de ponerle sal, debe de llevar sal. No faltará jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Entonces, todos los israelitas cuando llevaban su ofrenda, invariablemente tenían que añadirle sal. Dios pedía, Dios demandaba que cada ofrenda que se presente debía de aplicársele sal. En Números capítulo 18, 19 dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. En ese momento el Levítico dice que la ofrenda del pacto de tu Dios. Entonces cuando la gente traía la ofrenda y le aplicaba la sal, en ese momento era una cosa santa, era una cosa sagrada, era una cosa que era dedicada a Dios, ya no era algo común y corriente. Y era una ofrenda que la sal estableció un pacto entre el hombre y Dios. Y Dios le dice a los sacerdotes, ustedes tienen derecho de comer de las ofrendas que mi pueblo trae. Ustedes, sus hijos, sus hijas, sus descendientes. Y dice, y al comer esa ofrenda que tiene la sal del pacto conmigo, dice, también tengo un pacto con ustedes, un pacto perpetuo, dice, delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Qué tremendo, ¿eh? Cuando ellos comían las ofrendas que tenían la sal del pacto, entonces el pacto de Dios no solo era entre Dios y el que trajo la ofrenda, sino ahora era entre Dios y los sacerdotes, los ministros que servían de tiempo completo, porque ellos participaban de esa ofrenda con el pacto de sal. Entonces, la sal simboliza un pacto duradero, un pacto que no se puede romper, un pacto que es firme, ¿verdad? La sal. También la sal se usaba como un elemento purificador, como una sustancia que purificaba. Mire lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 2, del 19 al 22. Dice así. Y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta tierra es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva, poned en ella sal, y se lo trajeron.
Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané esas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entendemos que lo que sanó las aguas fue la palabra que Dios habló a través de Eliseo. Pero el símbolo que se usó para purificar el agua contaminada fue la sal. Entonces la sal es un elemento purificador, un elemento que limpia, un elemento que rompe las impurezas, y se usaba con ese fin en la antigüedad. También la sal era un desinfectante muy poderoso. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 16:4 dice: el día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Entonces la sal era un desinfectante, era un cicatrizante. Y cuando un bebé nacía, entonces le cortaban el cordón umbilical, y esa herida que se formaba era lavada con sal, le frotaban sal. Quizás te diga: ay, pobre niño de haber sufrido. Pero bueno, es que eso hacía que la herida se cauterizara, que se desinfectara, evitaba las infecciones, evitaba que virus o bacterias entraran a través del cordón umbilical y mataran al bebé. Así que cada bebé que nacía, que se cortaba su cordón umbilical, una de las primeras cosas que le hacían era frotarle sal para secar la herida, para sellar la herida, para evitar alguna infección. Así que imagínense lo importante que era la sal, no solamente para la cocina, sino aún para salvarle la vida a los bebés recién nacidos. La sal, además de lo que ya les mencioné de las ofrendas, además de la purificación de las aguas, de desinfección de los bebés recién nacidos, la sal se usaba también para conservar los alimentos. Aún el día de hoy existen algunos alimentos que se conservan con sal. Yo recuerdo que cuando niño había aquí en el pueblo lugares donde conservaban la raya. Todavía dice la raya salada. Es una especie de mantarraya, ¿verdad? Y entonces la abrían y la llenaban, la embadurnaban de sal. Es un proceso, ¿verdad? Un proceso. Entonces eso hacía que la ponían en el sol a secar y evitaba que se descompusiera, evitaba que las moscas la contaminaran, y bueno, ya quedaba la raya salada. Y recuerdo que a veces mi mamá compraba y lo remojaba en el agua para quitarle lo salado y ya se pudiera comer. Entonces la sal también era para usar, para preservar los alimentos. En aquel tiempo no había refrigeradores, no había congeladores, no había hielo, no había neveras, y la sal era indispensable para preservar los alimentos. También obviamente se usaba para sazonar la comida, y le echaban la sal. Y la sal que ellos usaban no es la sal que nosotros consumimos. Lamentablemente la sal que nosotros consumimos es una sal refinada, es una sal que le han quitado sus propiedades. Pero la sal, la buena es la sal que viene del mar, la sal. De hecho, en Yucatán hay un lugar donde todavía cosechan la sal del mar. Según los científicos, esa sal que viene del mar, del agua del mar, tiene microelementos fundamentales para la salud, para la vida, para la nutrición de los seres humanos. Así que la mejor sal, la más conveniente para nosotros sería la sal de mar, la legítima, ¿verdad? Que viene así como en piedras. De hecho, hay otra sal que traen, la sal rosa del Himalaya le llaman, que viene así como granos gruesos y tiene uno que romperlos, y también tiene elementos esenciales que no hay en otra parte más que
que en el mar. Entonces, la sal, como pueden ver, era sumamente importante, aún en los alimentos, en la cocina, en la comida, pero también en tiempo pasado hablábamos de la sal, y también hablamos de que en la antigüedad muchas veces se le pagaba a los trabajadores con sal. O sea, en vez de darle una moneda, en vez de darle algún tipo de dinero, se les pagaba con sal. Decía, es un ejemplo, tú ganaste 7 denarios, entonces le daban su equivalente en sal, pesaban la sal y su pago era la sal. Y ellos no piensen que decían, ay, ¿por qué me das sal? Esto no me sirve, dame dinero. No, no. Para ellos era mejor que les pagaran con sal, que le pagaran con monedas. Porque todo el mundo necesitaba la sal, así que ellos podían revender esa sal y en vez de conseguir 7 denarios, al revenderlo podían llegar a 10 denarios, a 12 denarios, a 15 denarios, depende el precio que lo daban. O sea, a ellos les convenía, es más, ellos pedían que les pagaran con sal, y de ahí viene la palabra salario. Le voy a dar su salario, porque normalmente se les pagaba con sal, para que tengan idea de lo valioso que era la sal en la antigüedad. Por eso Jesús dijo, buena es la sal, es valiosa, es importante, es preciosa, es indispensable, es algo muy útil, muy beneficioso, la sal. Pero también dice, pero si la sal se vuelve insípida, wow. Esa palabra insípida quiere decir perder su sabor. Pero la palabra griega para insípido quiere decir enloquecer, volverse tonto o necio. Esa palabra insípida, en términos figurados, tiene que ver con la mente, con una persona que enloquece, que se vuelve tonto o necio. Mire lo que dice 1 Corintios 1:20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esa palabra enloquecido es la misma palabra que insípido en el griego, la misma palabra. Dice, no ha enloquecido. Entonces, cuando dice que se vuelve insípida, así como la sal que puede perder sus cualidades valiosas que acabamos de describir, un creyente puede perder el propósito o el llamado de Dios para su vida. Que lo que Dios le ha dado, que lo que dio, el lugar de honor, el lugar de privilegio, la inmensa bendición que ha recibido de ser llamado para una tarea por Dios, lo puede perder, se puede poner insípida, puede desviarse, puede rechazarlo, puede menospreciarlo, puede abandonarlo. Es una posibilidad. La sal se puede volver insípida. Miren lo que dice 1 de Reyes 11, del 9 al 12. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y le dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido eso en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Salomón perdió su propósito. Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios lo puso en un lugar de privilegio para que él bendijera a la nación de Israel. Tristemente, Salomón enloqueció. Dice, se hizo tonto, se hizo necio. Tuvo muchas mujeres extranjeras, las mujeres lo influenciaron para que él empezara a adorar los ídolos, empezara a ofrecer ofrendas, sacrificio a los ídolos y empezó a pervertir al pueblo que él debía salvar, lo echó a perder, lo desvió de Dios. Y Dios se enojó con Salomón y le dice, yo te dije que no hicieras eso, yo te advertí
que debías de ser fiel al llamado, al propósito por el cual te puse. Dice, pero como tú has perdido el propósito, entonces te voy a quitar el reino. Lo que te di, te lo voy a quitar, se lo voy a dar a otro, porque tú no has sabido valorar, no has sabido honrar el propósito que yo puse para ti. Entonces, se puede perder el propósito de Dios. No es que te lo roben, no te lo pueden robar. Tú y yo lo podemos dejar. Puede llegar las circunstancias que te hagan hacer a un lado, que te hagan renunciar o desviarte del propósito de Dios para tu vida. Hay muchos creyentes, hombres, mujeres, con un potencial enorme, con dones, con talentos, con llamado, con unción. Se han desviado, han perdido su propósito. La sal se puede poner insípida. Y entonces dice Jesús, hace una pregunta: ¿con qué se sazonará? ¿Cómo puede volver a recuperar sus propiedades? ¿Cómo puede volver a ser valiosa? ¿Cómo puede ser importante? ¿Cómo puede ser útil otra vez? Si pierde la esencia, si pierde las cualidades que la hacen única, dice, ¿cómo podrá volver a recuperar ese valor, esa importancia, esa utilidad que tenía? Y otra vez, tristemente, muchas personas que tienen un llamado, Dios les ha dado tanto, de veras, tanto. Y lo han hecho a un lado. Están caminando en una dirección totalmente diferente a lo que es el propósito de Dios para ellos. Es triste, es frustrante, pero es real. La sal puede perder su sabor. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando del propósito de Dios para tu vida. Entonces entramos a la segunda parte, versículo 35, dice así: ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si perdemos el propósito de Dios, se pierde nuestro valor y utilidad. Si perdemos el propósito de Dios, perdemos nuestro valor y utilidad. Ya no servimos, ya no somos útiles para el reino de Dios. Dice, ya no es útil, dice, si se vuelve insípida, ya no es útil. Dice, ya no tiene valor, ya no tiene virtud, pierde sus beneficios, pierde su lugar de aprecio, pierde su belleza. Fíjese todo lo que dice, ¿verdad? Un ejemplo, aunque no lo tengo ahí en las citas, pero ahorita me viene a la mente, un ejemplo tremendo es Satanás. Si lee la historia de Satanás, él no fue creado como Satanás, él fue creado como Luzbel, un ángel de luz. Si lee el día de su creación, dice que hubo fiesta en el cielo, que Dios se esmeró, Dios puso máxima atención en cada detalle de la creación de Luzbel. Y cuando él fue creado, dice que era hermoso, él destacaba. No, él llamaba la atención, todo mundo lo admiraba. Oh, qué hermoso, qué bello. Oh, es tan distinguido, oh, es tan precioso. O sea, deslumbrante. Dios lo creó así, deslumbrante. Dios tenía un propósito para él. Él era el que dirigía la alabanza, dirigía la adoración, era el director de la orquesta de adoración de los cielos. Él tenía acceso directo a la presencia de Dios, él escuchaba, él oía
todos los propósitos de Dios, los planes de Dios, todo lo que el Señor tenía en su corazón por hacer. Entonces él estaba en un lugar de bendición, de privilegio, ¿verdad? Sin embargo, él perdió su propósito. Él se llenó de orgullo, de vanidad. Él quiso ser mayor que Dios y entonces perdió su propósito. Y al perder su propósito, perdió su valor, perdió su hermosura, perdió su lugar de honra, perdió su belleza. Y ya no fue más Luzbel, se transformó en Satanás, en el diablo, en el dragón escarlata. Nada que ver con cómo era al principio. O sea, si ves la foto de cómo era el día de su creación y cómo fue después de que perdió su propósito, uno dice, ¡ay! Se asusta. No puede ser. ¿Qué le pasó? ¿Por qué quedó así? ¿Por qué quedó así? Porque perdió el propósito de Dios para su vida. Es algo tremendo, ¿eh? Es algo impresionante. Perder el propósito te quita todo lo valioso, todo lo hermoso, todo lo bello, la virtud que Dios puso sobre ti es solamente si caminas en su propósito. Y si no caminas en su propósito, lo pierdes. Así le pasó a Sansón también. Y dice, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. En algunas ocasiones la sal se contaminaba. Porque la sal a veces, si ha tenido esa experiencia, si tú dejas sal en algún lugar, la humedad del ambiente llega y entonces la sal queda húmeda, queda pegajosa, ya no es tan fácil. No es que no sale, sigue sirviendo, pero ya no es igual. A veces la sal se caía al suelo y cuando la recogían, pues ya tenía tierra, ya no se podía usar para desinfectar heridas, ya no se podía usar para los alimentos. A veces la sal se contaminaba, pero seguía siendo sal, ¿verdad? Tenía contaminación, pero seguía siendo sal. Cuando eso pasaba, ya no se usaba ni para las ofrendas, ni para los alimentos, ni para curar heridas, sino la sal se usaba como un tapete sanitario. Ahora están de moda los tapetes sanitarios, ¿verdad? Cuando se viene a la iglesia, pasa por el filtro sanitario y lo primero que tiene que hacer es pisar el tapete donde hay una sustancia desinfectante para matar virus, bacterias, todo lo que la planta de sus pies tenga. Y así se usaba la sal como tapete sanitario. Lo ponían en el camino, a la entrada de las casas o a la entrada de las ciudades. Y cuando la gente caminaba sobre esa capa de sal que estaba en el piso, entonces eso traía limpieza, desinfección, para evitar que enfermedades contagiosas pudieran entrar a la ciudad o a la casa. También la sal se ponía como un cerco sanitario en el basurero. En el basurero ahí pues había desperdicio de todo tipo, estiércol, cadáveres de animales, muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo, en aquel entonces no había plástico, no había botellas, no había bolsas, no había bote de refresco, sino la basura, diciendo así, eran cosas orgánicas, vísceras de animal, plumas, pieles de animales, entrañas, de todo eso. Entonces era un lugar, uno, era pestoso, terrible. Dos, había muchas aves de rapiña que venían a comer la carroña, perros callejeros. Entonces, para evitar que eso no se convirtiera en un foco de contaminación, tomaban la sal que se había contaminado y hacían como un círculo sanitario alrededor del basurero para que la gente que entrara o que saliera tuviera que pasar por ese filtro sanitario para evitar que se propagaran epidemias, enfermedades infecciosas. Entonces, aunque estaba contaminada la sal, se podía usar para fines de protección, seguía siendo útil, vaya. Pero dice Jesús que si se llega a quedar insípida,
O sea, si llega a quedar insípida, dice, ni siquiera sirve para que la pongan ni en el piso como tapete sanitario, ni en el basurero como tapete sanitario. O sea, dice, ya pierde todo, ¿no? Cuando perdía sus cualidades esenciales, ya no tenía ni un propósito útil, ya no servía para nada, absolutamente para nada. Miren lo que dice Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 6 al 14. Antes de leer, decir, hace un momento leí cuando Dios reprende a Salomón porque él salió del propósito de Dios y le dice, voy a quitar el reino, solo te voy a dejar dos tribus por amor a David y lo voy a hacer en el día de tu hijo. Su hijo Roboam, él cuando llegó al trono se dividió la nación. Un profeta encontró a Jeroboam y le dio una promesa, le dice, mira, tomó una capa, rompió su capa en 12 pedazos, le dio 10 pedazos a Jeroboam y le dijo, esa es la palabra de Dios para ti, este es el propósito de Dios para tu vida. Dice, tú vas a ser rey, te van a dar 10 tribus. Dice el Señor que esas tribus son para que tú les enseñes el camino de Dios, les enseñes a servir a Dios, a honrar sus mandamientos. Y le dice, y si tú haces eso, si tú cumples con la tarea que se te está dando, tus hijos estarán en el trono, serás bendecido. Y le da una promesa tremenda a Jeroboam. Lamentablemente, cuando Jeroboam llega al trono, cuando le entrega a Dios las 10 tribus, él dice, si van a Jerusalén me van a dejar. Él duda de la promesa de Dios. Él manda a hacer 2 becerros de oro y le dice al pueblo, pues ya no hay que ir a Jerusalén, vamos a adorar los becerros. Él puso sacerdotes que no eran de los levitas. Bueno, él hizo un desastre total. Mire lo que dice 1 Reyes 14, 6 al 10. Esta historia cuando uno de los hijos de un niño pequeño, hijo de Jeroboam, estaba enfermo, mandó a su mujer que se disfrazara y fuera a hacer una consulta profética. Y cuando, 1 Reyes 14, 6, y cuando Ahías, el profeta, oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros. El que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa. Y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán. Porque de los de Jeroboam, solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Qué tremenda palabra, terrible palabra. Dios lo llama y le dice, mira, yo te escojo, yo te entrego, te doy un privilegio, yo te pongo en un lugar de honra, yo te entrego a mi pueblo para que lo guíes en mi camino. Si tú lo haces, te bendeciré, te prosperaré. Si tú lo haces, serás sumamente bendecido por mí. Tristemente, él se sale del propósito y como la sal ya no sirve para nada. Y dice Dios, ahora dile, cuando tú llegues a la ciudad, tu hijo va a morir. Y va a ser el único que van a enterrar, porque voy a matar a todos los varones de la casa de Jeroboam. Y ni siquiera lo van a enterrar, van a quedar tendidos en el campo y los carroñeros los van a despedazar, lo van a comer. Dice, porque él se salió
de mi propósito. Algunas personas piensan que salirse del propósito de Dios para su vida es poca cosa. Yo he hablado con algunas personas y me dicen, ya no están en el propósito de Dios. Vivo feliz. No, ahora ni me caliento mi cabeza. No, ahora estoy tranquilo, puedo vivir en paz. O sea, como diciendo, bueno, eso que yo hacía, servir a Dios, era un fastidio, era un problema y ahora estoy mejor. Las personas no alcanzan a dimensionar lo grave que es salirse del propósito de Dios. Porque dice, ya la casa de Jeroboam va a ser borrada porque no siguió el propósito que Dios le encomendó. Dice que cuando a una persona, o en el caso de la sal, dice, ya es insípida, ya no sirve para nada, la arrojan fuera, es lanzada, es tirada lejos o es desechada, ¿verdad? Ya es desechada, es eliminada. Hechos capítulo 1, del 15 al 20, dice así. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Qué terrible, ¿verdad? Lo que le pasó a Judas. Recuerde, a Judas nadie le quitó su lugar. Él lo dejó, él lo abandonó, él lo menospreció. Él se salió del propósito de Dios. Y cuando eso pasó, él fue desechado. Su final fue terrible, fue espantoso por no haber perseverado en el propósito. Él tuvo un lugar de privilegio. Imagínense estar entre los 12 apóstoles. Él fue el tesorero de Jesús. Él fue el de los más cercanos, de los más allegados a Jesús. Él no supo valorar, no supo apreciar el inmenso privilegio y la tarea tan honrosa que le había sido encomendado. Y fue desechado, fue eliminado. Hasta el día de hoy se le recuerda de una manera negativa. Qué triste. Pero no fue el único. 1 Timoteo 1, 19 al 20 dice así. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Aférrate a tu fe en Cristo. Mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé, se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Himeneo y Alejandro fueron líderes destacados en el reino de Dios. Ellos servían con Pablo. Ellos ocupaban un lugar, una posición de honor, de honra, de privilegio. Ellos eran reconocidos, ellos eran amados, apreciados, valorados. Pero ellos perdieron, se salieron del propósito. Y como resultado de eso, dice, yo los expulsé. Fueron eliminados. Dice, los entregué a Satanás. Una palabra dura, ¿verdad? Fuerte. ¡Wow! Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y hablando de Himeneo y Alejandro, 2 Timoteo capítulo 2, 16 y 18 dice, Nueva Traducción Viviente, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana.
Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. ¿Sí? Himeneo, hace un momento mencioné Himeneo y Alejandro, ahora Himeneo y Fileto, porque fueron varios los que fueron expulsados, que fueron eliminados, que perdieron su privilegio. ¿Cómo fue que perdieron su privilegio? Bueno, no tengo mucho tiempo como para alargarme en ese tema, pero sería bueno como un estudio a fondo de eso, ¿verdad? Pero bueno, se los dejo como una botanita para ustedes. Dice, ¿cómo fue que ellos que eran siervos de Dios, que eran fieles en la obra, que chambeaban fuerte en el reino de Dios, que eran reconocidos y apreciados, cómo fue que fueron eliminados, que fueron expulsados, que perdieron su propósito? Todo empezó por conversaciones inútiles y necias. De pronto alguien llegó a su casa de ellos, empezaron a convivir y empezaron a tener conversaciones. No eran conversaciones morbosas, no eran insultos, no eran como cosas obscenas, sino dice inútiles y necias. Y empezaron a hablar de cosas que, dice, solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Empezaron a hablar cosas incorrectas. Empezaron a compartir cosas que no eran la voluntad de Dios para su vida. Dice, y ese tipo de conversaciones se extendió como un cáncer, ¿verdad? Empezó a correr y fueron con otro y le contaron y le contaron y le contaron y se fue extendiendo como un chisme, como una murmuración. Empezó a correr eso entre líderes importantes, ¿sí? Y entonces el resultado fue que abandonaron el camino de la verdad. ¿Y qué fue lo que decían? Que ya había ocurrido la resurrección de los muertos. Que decían, ya los muertos ya resucitaron, ya, ¿no? Y bueno, no tengo tiempo para profundizar en ese asunto, pero ellos ya se apartaron de la doctrina sana, de la doctrina verdadera. Entonces, un consejo que yo te doy a ti, ten cuidado a quien escuchas. Hay personas que pueden buscarte, pero si su plática, si su conversación, si lo que ellos van a comentarte no son cosas buenas, no son cosas útiles, no son cosas provechosas, no los escuches. No prestes tu oído para que siembren semillas incorrectas, porque si tú lo haces te sacarán del propósito de Dios. Serás eliminado, serás expulsado, serás hecho a un lado, desechado del propósito. Dios buscará a otro. Así le dijo a Salomón, porque no lo hiciste, voy a entregar el reino a otro. Así le dijo a Jeroboam, porque no me obedeciste, buscaré a otro. O sea, si tú no lo haces, alguien lo va a hacer, pero tú vas a perder los privilegios, tú vas a perder la bendición que Dios tenía en su corazón para ti y para tu descendencia. Así que hay cuidado con lo que oyes, cuidado a quién oyes. Cuidado, líderes, presta atención. Si alguien incorrecto te empieza a buscar. No estoy hablando otra vez de mundanos, puede ser de la misma iglesia que van y te empiezan a chismear y te empiezan a meter cizaña y te empiezan a meter la duda y te empiezan a decir, oye, ¿ya viste eso? Oye, fíjate que el pastor, oye, que aquello, que allá, ¿y qué harán con esto? Y cuando oigas eso, ¿sabes qué? Mira, por favor, vete, no quiero que vengas, no quiero que me hable de eso. Y si tanta gana tienes de saber, ve con el que tienes que hablar y pregúntale personalmente, pero no vengas a sembrar esas semillas incorrectas en mi corazón. Y ellos se alejaron, desviaron a muchos, sacaron a muchos del propósito de Dios. Y yo conozco gente que ha salido del propósito de Dios porque alguien incorrecto se le acercó. Y le empezó a decir cosas, empezó a decir medias verdades, medias mentiras. Oye, ¿sabes esto? Oye, fíjate que esto, oye, ¿no te diste cuenta de esto? Oye, que acá, oye, que allá. Y al poco tiempo de estar prestando atención, se hicieron a un lado, ¿verdad? Perdieron el propósito, se desviaron por escuchar a las personas que no debían de escuchar. Así que es algo tremendo, ¿va?
puede uno perder el propósito y pierde su valor y utilidad. Ya no servimos para el reino de Dios ya. Es más, somos un estorbo para el reino de Dios en vez de servir. Y Jesús termina con una amonestación. El que tiene oídos para oír, oiga. Él nos invita a reflexionar, a autoevaluarnos. Yo te pido que no cierres tu corazón y digas, bueno, lo bueno que yo estoy bien, ¿verdad? Yo no, todo lo que están diciendo es para mí. O sea, ese es lo peor que aunque yo pudiera hacer. Sino más abrir corazón y decir, Espíritu Santo, estoy corriendo en el propósito que tú me has dado. Estoy enfocado en hacer lo que tú me has mandado. Estoy poniendo todo mi corazón en hacer tu voluntad. Creo que sería lo mejor. Y si hay algo que necesitamos corregir, pues bueno, el que tiene oídos para oír, escuche y obedezca y actúe antes que sea tarde. Primera de Pedro 2:9, y con eso quiero terminar, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados por Dios, somos valiosos, somos importantes, somos útiles, somos escogidos para hacer bendición para la familia de la tierra, para llevarles esperanza, salvación, sanidad, liberación y prosperidad a este mundo sufriente. ¿Habrá un llamado más alto que el que hemos recibido? Si tú me dices, sí, yo ya no estoy en el ministerio, pero es que ahora estoy en una empresa. Tengo una empresa. ¿Habrá un llamado más alto que el llamado que Dios te dio? ¿Habrá algo superior? Lamentablemente, muchos hijos de Dios han perdido su propósito y le están dando su tiempo, sus dones, sus talentos y sus recursos al mundo, y peor aún a veces al diablo. Es lamentable, gente valiosa para el reino de Dios, gente útil para el reino de Dios, ha perdido su propósito y no solamente son inútiles para el reino de Dios, sino que sirven al diablo, porque o sirves a Dios o sirves al diablo. No hay margen de neutralidad. O sirves a uno o sirves a otro. Cuando la sal pierde su sabor, pierde su valor. Cuando pierdes tu propósito, pierdes lo más valioso que Dios te ha dado. Aún no es tarde. Aún no es tarde. Si oyes hoy la voz de Dios, vuelve al propósito de Dios para tu vida. Retoma tu llamado. Enfócate en lo que Dios te ha dado. Oremos, Padre, perdónanos, porque muchas veces nos desviamos, nos salimos de tu propósito. Muchas veces, Señor, como la semilla que cayó entre los espinos, que dice que los afanes de este mundo, que las riquezas desviaron el propósito. Perdónanos, porque en vez de estar enfocados en cumplir lo que nos has encomendado, estamos ocupados en nuestros propios asuntos o estamos ocupados en asuntos que no tienen nada que ver con el llamado que tú nos has hecho. Perdónanos. Nos arrepentimos de todo corazón y te pedimos una oportunidad, Señor, de poder retomar nuestro propósito, de poder volver a empezar a cumplir la tarea que tú nos has dado. Hoy queremos la revelación de nuestro llamado, porque
La tarea que nos has dado, ese privilegio es inmenso, es tan grande. Abre nuestros ojos espirituales para mirar el inmenso privilegio que hemos recibido de llamado para servir en tu reino. Ayúdanos, Señor. Disponemos nuestro corazón para retomar el llamado que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tremenda palabra, ¿verdad? Poderosa. Y espero que tú y yo no solo la escuchemos, sino actuemos. Muy bien, esa semana tenemos algo muy importante. Quiero invitarle a todos ustedes, a todos los líderes, por favor. Es una invitación muy importante. Un llamado muy importante. Tenemos encuentro de matrimonios, es en línea, es a nivel nacional. Hay parejas, hay matrimonios que van a compartir palabra, que van a ministrar, que van a traer revelación para que como pareja podamos servir a Dios, para que como pareja podamos caminar en un mismo propósito, para poder reconciliar y poder trabajar unidos en el reino de Dios. Así que estamos invitados a participar. Todavía se puede inscribir, todavía puede inscribir. Pídele a su líder el número de cuenta para ir al banco a depositar. Son 300 pesos, son jueves, viernes y sábado. Será en las tardes, en la tarde, a partir de las 7 de la noche, 7 en adelante, será. El sábado sí será de 5 en adelante. Entonces, es una oportunidad única, no la puede dejar perder. Invite a la gente de su célula, aún los nuevos creyentes pueden participar, Aún si una esposa, su esposo no es cristiano, pero quiere participar, se puede inscribir como pareja. Será una gran bendición, Te lo digo de corazón, nosotros ya estamos inscritos, listos, para participar y esperamos que usted reciba la bendición. Y también quiero invitar a todos los líderes que me están escuchando, porque vamos a tener un encuentro para líderes, hablando del propósito de Dios, de retomar el propósito. Creo que es necesario que como líderes seamos ministrados para correr la carrera, seguir en la obra de Dios, seguir sirviendo con amor. Y ese encuentro de líderes será el viernes 30 y sábado 31 de julio, en 15 días. Así que las inscripciones, pueden inscribirse este domingo. Son las inscripciones. Será maravilloso también, la verdad. Será un tiempo muy especial para todos los líderes. Todos nosotros seremos ministrados y bendecidos por Dios. Así que les invito. Y también estamos convocando a este encuentro a los que ya terminaron su escuela Capacitación Destino. Tenemos 2 grupos, uno que terminó en línea y uno que terminó presencial. También estamos invitando a los alumnos que ya terminaron su tercer nivel a tomar el encuentro para que podamos ya hacer la graduación, que será en el mes de agosto. Va a haber la graduación de la escuela Capacitación Destino. Así que le recordamos que tenemos el culto los domingos 9, 11:30 y 6:30 de la tarde. Y el culto en línea 6:30 de la tarde. Y los niños, no olviden los niños, viernes a las 5. Saludos, les amamos, cuídese mucho, les bendecimos en el nombre de Jesús.